Buenos días a todos, el matinal de Chile. Dilo con todo y dilo con todo lo que viene a continuación. Tú lo anunciabas, Eduardo, sí, porque claro, el 90%, yo no tenía idea que era el 90% de los medicamentos necesita receta médica. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces ninguno de nosotros tiene ni el tiempo para ir al doctor, o en algunos casos ni la plata, o uno dice, oye, pero si no es necesario ir al doctor para el remedio que necesita, y lo compra en las ferias libres. ¿Cuál es el problema de las ferias libres? Muchas veces que uno se automedica, se puede automedicar erróneamente, o pueden suceder muchas cosas que vamos a estar analizando aquí en el estudio, pero antes vamos a ver la siguiente nota de Guillermo Toro. Esta es una preocupación para la autoridad sanitaria, dado que el consumo de estos productos coloca a la población en riesgo. Hay regiones, como por ejemplo la región de O'Higgins, donde hay un solo profesional para toda la región. Esto tiene un riesgo y conlleva el riesgo, por supuesto, de adquirir algo que no esté en las condiciones, obviamente, de fabricación. Lo grave, varios factores. Diatópica, diclofenaco, dietilamina, gel tópico. Hasta las fechas de vencimiento, estos están todavía en curso. Tienen año 2024, almacenar a no más de 30 grados y eso es uno de los riesgos. Una dinámica que prolifera en cada esquina de la capital, todo bajo condiciones irregulares, un negocio de alto riesgo, un peligro inminente para la sociedad. La venta de medicamentos en ferias libres y también en la vía pública ha crecido de manera exponencial en el último tiempo en nuestro país y sobre todo en la región metropolitana. En estos momentos no hay feria que se libre de puestos establecidos en donde venden diferentes tipos de medicamentos, pastillas, jarabes, antibióticos, incluso hasta test de embarazos son comercializados hoy en día en las ferias de nuestro país. Son hombres, mujeres, jóvenes, ninguno con conocimiento en el rubro, ni menos en estudios médicos. A pesar de fiscalizaciones, este negocio no para. Ellos compran mucho y venden mucho. Las ferias libres se ponen 2, 3 veces a la semana y que finalmente tienen esta cultura de la compra rápida de medicamentos y por ende saben qué medicamentos se venden más. Estos medicamentos, si usted los compra en la feria libre, usted se arriesga muchas veces a tener algunos efectos colaterales porque sin duda no es el único fármaco que usted toma. Medicamentos vendidos sin receta, a precios no correspondidos al mercado oficial. Y lo más grave, esto, mire. Nuevamente vemos paltomiel infantil, incluso hay un quiebre de stock en este momento de este tipo de medicamento y la particularidad que tienen estos es que tienen que estar conservados a no más de 25 grados, sobre todo este que es infantil, que es para niños, el riesgo que corren los menores al consumir este medicamento no respetándose estas condiciones es grave. ¿Qué te opinas de también? ¿La cajita cuánto lo tenemos? 5. Esto tiene pintitas negras. Quiere decir que esto tiene hongos. Lo más probable es que esto haya estado en una temperatura y una humedad en la cual el fármaco no logra su estabilidad. Y esto se oxida muchas veces o en este caso, por ejemplo, aparecen hongos. Por lo tanto, el riesgo a nuestra salud es mucho mayor. La feria de Calle Arrieta en Peñalolén, nuestro primer punto. Aquí martes y jueves se instalan cientos de puestos. Si pregunta cuál laboratorio es mejor, el ITSE es mejor. Ah, ya. Por eso el precio. Entre frutas, verduras y ropa hay remedios, incluso medicamentos que se venden sin receta. ¿Y al pasado cuánto lo tenemos? A 4 En la tira. ¿Cuánto tiene? En cada esquina se burla toda regulación legal. Puestos distribuidos estratégicamente. Uno de los más críticos que vimos hoy día era una persona que se notaba que ya tenía bastante movimiento, digámoslo así, porque la persona sacó de su mochila un montón de medicamentos que eran controlados para entregarnos los que a solicitud nuestra le habíamos pedido. Todos tienen un distribuidor en común. Todos tienen nexo entre sí. Gracias.
Realizamos un ejercicio periodístico. Comenzamos a buscar medicamentos psicotrópicos, los que son vendidos con receta médica. ¿Para dormir, cloro? ¿A cuánto los tiene eso, Pi? Tiene 3.000 y de 2.500. Acá tenemos casi 20.000 pesos. Estamos hablando de este tipo de medicamentos. ¿Frente a qué tipo de compra estamos? 2 de estos 3 medicamentos son vendidos con recetas retenidas con control de stock. ¿Qué quiere decir? Que hay una supervisión, ¿cierto?, mayor a ellos, no porque queramos, no porque no queramos en el fondo entregar el beneficio a nuestros vecinos, sino que son fármacos que necesitan una supervisión médica. En los primeros intentos no encontramos. Quizás nuestro perfil no transmite confianza. Como antidepresivo, citalopram nomás y... ¿El citalopram y para dormir sirve? Al tercer intento, esto pasó. ¿Tenés claro? Son personas que están entregando medicamentos sin saber exactamente qué están diciendo. Hoy día pudimos conversar con ellos, nos dieron incluso tips de salud, pero obviamente estaban errados. Y ese es un gran problema para la salud de las personas y también, obviamente, para el bolsillo. La automedicación va en alza, como también la cantidad de puestos que se instalan para ofrecer estos productos. Algunos medicamentos son de venta libre. Entonces estamos hablando de que existe un déficit de fiscalización transversal. Y no solamente de fiscalización, si finalmente también es un tema de coordinación entre las distintas instituciones. Carabineros, la PDI, la Ceremi, el ISP, te tienen que poner de acuerdo. Hay un profesional que prescribe el tratamiento, o sea, no es una recomendación, por ejemplo, de alguna amiga, ¿cierto? Eso es súper importante. Hay un médico que determina la frecuencia, la duración del tratamiento y qué medicamento comprar en un lugar obviamente establecido. Es curioso ver cómo muchas veces las personas colocan más cuidado sobre los alimentos o la ropa que adquieren que sobre los mismos medicamentos. Como si fuera normal, estas personas venden medicamentos sin receta y bajo condiciones climáticas no óptimas para estos fármacos. De que estén los medicamentos a disposición de la ciudadanía en condiciones que claramente no son las óptimas, pone en riesgo a las personas, pone en riesgo a sus familias y también pone en riesgo un tema que se trata en la cultura popular. Uno, sanitario, y otro, por otro lado, en este caso, de drogas y tráfico y narcotráfico de medicamentos. La temperatura a la que son expuestos estos productos hace que dejen de cumplir su objetivo. Incluso generan efectos adversos para la salud. Un medicamento que no tiene garantía de un control sanitario detrás es un peligro para las personas y de ahí que por lo tanto la única forma de garantizar de que hay un control sanitario es la adquisición en las farmacias. Nos trasladamos a la comuna de Santiago para ir en búsqueda de otro punto identificado donde se venden medicamentos en la vía pública. Junto a Carabineros recorrimos las principales arterias de este eje comercial. Pocos minutos y nos encontramos esto. ¿De dónde consigues estos medicamentos? Paracetamol adulto, Paltomiel infantil. Junto a comerciantes establecidos estaba él. Al igual que en Peñalolén, en un canasto ofrecía medicamentos. Como vemos, la historia es la misma. Funcionarios de la Cuarta Comisaría de Carabineros lo toma detenido. Nosotros continuaremos con nuestra fiscalización. El personal uniformado nos alerta de otro punto de venta. Junto a su hijo, menor de edad, esta mujer vende medicamentos fuera de las cocinerías de Franklin. 100.000 pesos dice que le costó esta bandeja de fármacos. Un surtido de medicamentos que son vendidos de manera irregular. 130 cajas de medicamentos donde debemos identificar primero cuál es la venta de los medicamentos, cuáles son los elementos que se están comercializando. Segundo, identificar si hay algún elemento prohibido que esté sujeto a la ley de drogas. ¿Cómo consigues estos medicamentos? ¿Te los distribuyen? ¿A cuánto te vende estas cosas? Hay mucha variedad de precios. ¿Pero cuánto tiendes a invertir en esto? Normalmente unos 100, 200, depende. ¿Para qué hablar de ganancias? No hay un diario, no hay nada diario. O sea, puede haber un poco
poco puede haber un poco más, un poco menos, pero no hay un diario en sí. El delito también fue detenida por Carabineros. En relación a los delitos que estas personas cometen, pueden ser hechos de falta por la comercialización de elementos que no requieren la venta con receta, pero el lugar que los venden y la forma no es la que indican los reglamentos respectivos. En segundo lugar, van asociados a infracción al artículo 315 y 316 del Código Penal, donde establece diversas penas por el riesgo que ello conlleva a vender medicamentos que no tienen la cadena de frío, y estos elementos generan un riesgo para las personas. Esta es la única que tiene acá. Pero las tengo acá, pues. Tendría que ser mañana en la fiesta de allá de la nueva. ¿Ya cuánto las tengo? Tengo como 3, 4 tipos de... El Instituto de Salud Pública realiza año tras año intensas fiscalizaciones para ver en terreno cómo están ingresando de manera ilegal diferentes tipos de fármacos. Un trabajo de Carabineros, Policía de Investigaciones y Aduana es lo que se hace constantemente. Las cifras de incautaciones del año 2022 son realmente alarmantes. Por supuesto, esto, al estar comercializándose fuera de la red de establecimientos, uno puede culpar a la manipulación del producto como un factor relevante que ha producido esas muestras de deterioro. Lo que pasa es que además hay que pensar que muchas veces la fuente de estos productos también son robos. Los establecimientos farmacéuticos muchas veces están expuestos a robos o saqueos y se pierde una gran cantidad de medicamentos por esa vía. La venta de medicamentos psicotrópicos sin receta es una situación grave y peligrosa que vemos en ferias libres. Pero la responsabilidad, porque aquí es muy importante, de la venta de este producto ilegal es de los municipios. Los municipios tienen con sus fiscalizadores y las policías retirar y decomisar todos los productos farmacológicos que se vendan en las ferias o en la calle en forma ilegal. Un negocio a cargo de ambulantes, son ellos los encargados de comercializar de manera irregular la venta de estos fármacos de especial cuidado. ¿Y cuál es la diferencia entre porque he visto el tramadol en gota y el tramadol en comprimido? ¿Es simplemente como te tomáis menos o más? Lo que pasa es que dicen que el tramadol gota hace su efecto más rápido. Ah, ya. Quita el dolor más rápido. Lo trágico en ese sentido es ver y reconocer finalmente a estas personas que dan estos tips de mala manera y que a final de cuentas lo que puede llevar es que las personas no solamente no cumplan o no logren el objetivo sanitario que ellos tienen. ¿Vendes pastilla anticonceptiva? Tengo solamente Nosotros tenemos una unidad técnica a cargo de todo lo que es el control de comercio nacional de medicamentos, lo que incluye no solamente la fiscalización, sino que también la autorización. Eso lo conforman 10 a 12 personas y, como usted podrá entender, es bastante limitado. 10 a 12 personas integran esta unidad técnica del ISP para fiscalizar la región metropolitana. Para fiscalizar, entre otras cosas. Con estos antecedentes queda en evidencia la realidad frente a la que estamos. Logramos decomisar una enorme cantidad de medicamentos y por lo tanto sacar una gran cantidad de medicamentos de la vía pública. Eso ascendió a 10 toneladas de medicamentos en el año 2022, lo que representó un crecimiento de 10 veces en relación a lo que se había hecho el año anterior y por lo tanto creemos que fue un trabajo que de alguna forma fue más eficaz. Desde todas las interrogantes nace otra pregunta. ¿Cómo llegan estos medicamentos a la calle? ¿Quién los distribuye? ¿De dónde salen estos medicamentos? ¿Quién es esta persona que va a entregar estos carros y los reparte en la feria? Y así suma y sigue. Tal como una industria, uno tiene que buscar la cabecilla, tal como sería en el narcotráfico, para poder hacerse cargo de los puntos finales donde la gente se expone de manera sanitaria y también, en muchos casos, penal. Son de robo, también son robos. Muchos provienen de asaltos, de robo o de sustracciones que han hecho de algunos lugares. Amigo, ¿le hago una consulta? ¿Usted no vende pastillas anticonceptivas? Ambulatorio solamente. ¿Y este cuánto sale? A 2.000. No sé si es el mismo compuesto que estoy buscando. Un negocio ilícito que no se detiene. Un problema de nunca acabar. Un riesgo para quienes se automedican. Venta de fármacos en ferias libres bajo ninguna condición sanitaria. En
En resumen, un peligro para la sociedad. ¿Qué tan peligroso puede ser? Yo debo reconocer que de alguna manera todos nos sentimos identificados. Yo no sé si tú como papá, pero uno tiene ciertos medicamentos, no va cada rato al doctor porque es imposible por una cosa de tiempo, bueno, por una dinámica que uno dice, bueno, si uno ya entiende más o menos ciertos síntomas, pero ¿cuáles son los riesgos ahí para nuestros hijos, para los adultos mayores? Ojo, ahí que yo creo que son los dos grupos de riesgo más importantes que nos tenemos que fijar cuando nos automedicamos. Pero ¿qué pasa con las ferias libres, esos remedios? Todo esto lo queremos conversar con Jorge Cienfuegos, presidente y vocero del Colegio Químicos y Farmacéuticos. Venga para acá. Nosotros vamos para allá. Nosotros nos trasladamos. Mari, hoy día tu hija no va al colegio ya, y hoy día nosotros nos desplazamos para allá. No te preocupes. ¿Cómo estás, Jorge? Caminando más que Kung Fu Panda. ¿Cómo estás, Jorge? Oye, es un tema súper interesante porque efectivamente nosotros lo decíamos en la presentación. Nadie pasa yendo al doctor. Hay un tema económico, hay un tema también de tiempo importantísimo, y además que hay muchas cosas en las que necesitamos remedio que decimos, oye, si ya lo hemos tenido 20 veces un remedio, uno tiene ciertos remedios como paracetamol para niños en la casa, que uno dice, ya sé cuántas gotas son por kilo para mi hijo, o si sé que tengo un resfrío, me tomo un sobrecito con no sé qué. Bueno, ¿cuáles son los principales riesgos de las ferias libres? Es lo que queremos conversar contigo. Y si es que los medicamentos se echan a perder, por ejemplo. Claro, yo creo que es importante abordar las dos cosas. Nosotros tenemos que entender que la automedicación en sí no es mala. Tal y como planteas tú, qué bueno que me digas hay eso. medicamentos que uno eventualmente se puede automedicar, que son los de libre venta. Ahora, yo les comentaba, y el dato es interesante, que el 90% de los medicamentos en Chile requieren receta. Entonces, ese 10% que queda, no hay problema en ese caso, y hay que entender también que para automedicarse uno tiene que tener ciertos medicamentos que son bastante seguros. Es que me preocupa eso lo que me estás diciendo, porque el 90% necesita receta y tú dices que el 10% restante es el que podemos automedicarnos, y estamos hablando que un Trioval necesita receta, y el Trioval uno se lo en la práctica eso no se da. Automedica. Es que eso es interesante que en la práctica no sea. Yo le estoy planteando lo que dice primero la parte regulatoria. Vamos a partir desde lo correcto, después vamos a hablar de la realidad y que obviamente lo hemos ido mostrando ahí. Gran parte de las personas tiene problemas para ir al médico por distintas razones, por tiempo, por recursos, o incluso, por ejemplo, esperando en la salud pública, dice voy mientras tanto a un médico privado. Exacto. Y esa dinámica se da, es una realidad que está. Y nosotros como colegio la entendemos perfecto. Ahora, hay una cosa interesante en ese caso. Hay en Chile 4.600 farmacias, estoy hablando de las privadas, dígase cadenas y independientes. Están las farmacias, las populares. Tenemos también, obviamente, los consultorios o CESFAM, que son también a disposición de la gente. Están los hospitales. Y en todos los que estoy nombrando hay, por ejemplo, químicos farmacéuticos, que son personas que pueden llegar y están a disposición para hacer preguntas. Entonces, cuando yo tengo una pregunta básica, por ejemplo, ¿puedo o no tomar esto? Y voy a decir una pregunta clásica chilena, disculpen ahí, pero es recurrente. ¿Esto lo puedo o no tomar con copete? Un clásico chileno. Se pregunta mucho. Se pregunta mucho. Entonces, eso, por ejemplo, ustedes lo pueden preguntar con un profesional químico farmacéutico. Entonces, yo no estoy diciendo que la gente necesariamente no se automedique. El problema es cuando esta automedicación ya es un pan de cada día. Y obviamente cuando pasamos a medicamentos más complejos como ansiolíticos, antidepresivos o, en el peor de los casos, según mi criterio en este minuto, serían los antibióticos, que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos planteó que en más o menos el 2050, si no hacemos algo, nos vamos a encontrar con bacterias que no vamos a poder matar con nada. Claro, ya son resistentes a los antibióticos que existen. Al más puro estilo de las sofás que estábamos conversando. Oye, a ver, tengo una duda, porque allí van surgiendo como varias discusiones, ¿no? Desde la discusión de decir, pucha, pero no toda la gente puede ir al médico para tener la receta médica, si es que hay alguna propuesta para eso, pero también de entender que hay un riesgo acá, porque esos medicamentos no están, primero, no nos podemos sentir seguros de que estén o no vencidos, si es que vencen los medicamentos, si están expuestos al sol, qué tanto les podría afectar. Cuéntame un poco de ese escenario que se da en una farmacia y el riesgo implícito para la población. Perfecto. Hay que plantearlo esto, y tal como lo plantea un poco el reportaje o lo planteamos ahí, esto es una industria en lo que se hace ya en las ferias libres. Y una industria, ¿por qué? Hay una persona en el gran, vamos a decir, cantidad de las veces, que compra grandes cantidades de medicamentos, los distribuye en estos pequeños carros a personas específicas, y estas personas están, incluso cuando fuimos a ver a la feria, están separadas por 5 metros, incluso algunas menos, 2 metros. Entonces, ¿qué implica eso? No es que estén compitiendo entre ellos,
Esto por eso digo que es una industria. Le dicen, colócate en la feria, vende estos medicamentos y yo te pago un sueldo. Entonces esto es una industria. Ellos son empleados de un tercero. Exactamente. Que ese tercero, perdón, para poder acceder a estos medicamentos en grandes cantidades, tiene que estar coludido con alguna farmacia. Exactamente, o tal como planteáis, en mucho menos casos, algún robo o, por ejemplo, sustracción de algún lado. Pero la compra en farmacias sí se da. El tema es de que, y tal como lo planteamos ahí, si uno quiere llegar y abordar este problema de manera concreta, obviamente ir a cada puesto por separado y más encima con 12 personas en la región metropolitana está un poco difícil. Y la realidad en regiones es aún peor en el sentido de que las personas que trabajan en regiones, los que trabajan en Ceremi, hacen todo el esfuerzo humanamente posible, porque uno siempre con una mirada bien centralista se olvida que, por ejemplo, para poder acceder a ciertas partes en Chile hay que llegar en barco. Claro. O hay que demorarse, no sé, 8 horas para poder ir. No hay una cosa práctica. Entonces, esa practicidad, uno cuando no la ve en la política pública y ve, obviamente, va a exigir, oigan, lo que necesitamos es más fiscalización. No es solamente eso, sino que también es entender que este tema de los medicamentos es un tema que no se ha abordado bien en años. Pero yo lo entiendo y te encuentro razón, Guillermo, pero mientras todo eso no se soluciona, existe una realidad práctica, más fácil, más económica, de comprar en la feria libre y, sorry, pero nosotros como papá, o sea, si es lo más fácil, cercano, no sé qué, uno lo va a hacer igual. Y no va a empezar de dónde llegó ese remedio, ya, da lo mismo. Vamos al caso puntual, las ferias libres se compran muchísimos remedios. Entonces, ¿cuáles son las advertencias que nosotros tenemos que darle a las personas en su casa? ¿Cuál es el principal riesgo de comprar en una feria libre? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el remedio estuvo expuesto al sol? ¿Yo me puedo intoxicar por eso? Si un remedio se echa a perder, no pasa nada. A lo más no funciona el efecto. Efectivamente, yo creo que hay varias cosas que hay que abordar. Primero que nada, yo voy a partir desde el no compren feria libre. Partamos desde ese punto. Sin embargo, ya entendiendo que algunos sí compran, el medicamento puede no hacer efecto. Puede venir con alguna sustancia extra. El otro día, cuando estuvimos en la feria libre, encontramos, por ejemplo, que tenía hongos, uno de los medicamentos. Y esto al exponer, obviamente, a un adulto mayor o a un niño, los dos tienen los sistemas inmunes menos desarrollados y por ende los exponemos, los podemos hacer un daño mayor. Tenemos, obviamente, también la posibilidad de que el medicamento... No se me había ocurrido eso. La posibilidad de que el medicamento también, al degradarse, no es que se degrade y ¡puf!, desapareció el medicamento, sino que se degrade y modifique la molécula. Si modifica la molécula, puede eventualmente, en vez de hacer el efecto que queremos, puede hacer otro efecto. Y obviamente a ver, espérate, yo perdona mi ignorancia, pero todo lo que tú estás diciendo me sorprende, no se me había ocurrido, entonces lo encuentro bien importante. O sea, uno podría enfermarse producto de un remedio que estuviera expuesto al sol, por ejemplo. Y no solamente eso, porque finalmente, y por eso planteo desde el punto de vista, yo sé que la gente tiene necesidades de medicamentos y de salud. Y por eso yo parto desde, si ustedes quieren llegar eventualmente a utilizar un medicamento, hay que saber qué medicamento voy a utilizar. Hay una frase muy clásica de los farmacéuticos que es, la diferencia entre un veneno y una droga o un medicamento es la dosis. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo voy y me expongo, compro en la feria libre el medicamento, asumamos que está recién comprado en la farmacia de X, Y o Z, y lo guardaron por ese motivo bien, en temperatura, humedad y todo, y tengo el medicamento ese en mi mano. El tema también es que con qué información me lo están entregando. Yo hice ese día varios experimentos, digámoslo así, mientras estábamos en el reportaje. Preguntamos para qué servían los medicamentos, cuál era mejor, uno u otro, qué era más fuerte, este medicamento o este otro. En la mayoría de las veces, las respuestas que te daban eran equivocadas, eran erróneas. Entonces, el problema de eso es que no solamente te expones desde el punto de vista que asumamos que el medicamento está correcto, pero si yo lo utilizo mal... Claro. Puede que no sea el medicamento adecuado. Estamos con Jorge Cienfuegos, presidente y vocero del Colegio de Químicos y Farmacéuticos. También tenemos las voces ciudadanas. Tenemos esta invitación a ti a Dilo con Todo. No sé si ya tenemos alguna pregunta de aquello. A ver. Pero estamos en la calle también con Simón. Sí, pues.